Ya chicos, vamos a empezar con la primera pregunta. Me dice, el valor de una máquina disminuye con el paso de los años y el uso que se le dé. Así, para una en particular, se ha encontrado la siguiente expresión. Me menciona también donde D es la depreciación, ojo, en miles de dólares. A me dice que son los años que ha trabajado y H las horas diarias de funcionamiento. Aquí nosotros tenemos una ecuación logarítmica, ¿no es cierto? Como tal. Ahora, ¿qué me pide? Me dice determine la depreciación en dólares cuando han pasado 3 años y la máquina ha funcionado por 9 horas diarias. Ya chicos, entonces en base a lo que yo subrayé, vamos a plantear en sí lo que yo voy a hallar. Aquí mismo me dice, voy a hallar depreciación, es decir, mi incógnita en este caso va a ser la letra D, ¿no es cierto? Pero para ello yo tengo que dar valores de A y H. Simplemente yo ya tengo en mi ejercicio, sería 3 por logaritmo de base 9. ¿De cuántos años son? 3, ¿no es cierto? Menos logaritmo de base 9 de H. ¿Cuántas horas son? 9, ¿no es cierto? 9. Ya, muy bien. Entonces ahí ya tengo ya planteado la ecuación logarítmica, ¿no es cierto? Simplemente para despejar, en este caso, para hallar D. Pero yo veo en las opciones que tengo que eliminar logaritmos, ¿no es cierto? Para poder hallar el valor de D. Entonces, simplemente yo voy a aplicar propiedades. La anterior clase les había dado propiedades. Entonces, miren chicos, en la primera parte, en esta parte de acá, ¿qué propiedad puedo aplicar? Diferencia de logaritmos. No, primero, Potencia. antes de eso. El Una, 3 pasa a potencia. muy bien, el 3 pasa como exponente, ¿no es cierto? Me quedaría logaritmo de base 9 de 3 elevado al cubo y menos logaritmo de base 9 de 9. Ya chicos, en este caso yo voy a aplicar la siguiente propiedad. Vamos a recordar. Esta propiedad que era de eliminar logaritmos, ¿no es cierto? Pero aquí yo ya puedo simplificar así o eliminar logaritmos. No, ¿no es cierto? Primero en el segundo miembro yo tengo que agrupar. En la primera parte yo no tengo nada que hacer. Pero en el segundo yo tengo una diferencia de logaritmos. Y la diferencia de logaritmos proviene de una división. Por lo tanto, sería el logaritmo de base 9 de 3 elevado al cubo sobre 9. Eso sería básicamente a la propiedad que yo regresé, ¿no es cierto? Entonces, chicos, ahí ya puedo yo simplificar y decir, se eliminan logaritmos porque tienen la misma base. Entonces me quedaría que D es igual a ¿cuánto? A 3 elevado al cubo sobre 9. En este caso, 3 elevado al cubo, ¿cuánto es? Alguien me dice. 27. Ya, muy bien. ¿Y dividido para 9? 3. A 3, ¿no es cierto? Es a 3. Podemos ahora, para seleccionar mi opción correcta, ¿cuál será? ¿Será 3 o 3000? 3000. Muy bien, porque ojo, les había dicho depreciación en miles de dólares. Entonces sí quedó entendido esta parte de acá. ¿Sí? Sí, Lice. Sí, profe. Ya, vamos a continuar. Ya, van a hacer por favor la segunda, me van a decir la respuesta, ¿ya? Pueden utilizar el micrófono. La primera. Ya, muy bien. Ya, como su compañero dijo, la respuesta correcta es la A. Vamos a ver por qué. Miren chicos, me dice, el volumen de una piscina se basa en la expresión, donde A, B, C, D, E son números reales diferentes de cero.
Si para obtener la respuesta se utilizan las propiedades de la potenciación, aquí mismo me dice, propiedades de la potenciación, la respuesta correcta es decir, chicos, vamos a utilizar las propiedades, en este caso de la potenciación, para hacer de esta expresión una sola base, ¿sí o no? En este caso, en el numerador yo tengo un producto de potencias igual base, ¿sí o no? Entonces ahí en el producto habíamos dicho en clases que se conserva la base y ¿qué pasa con los exponentes? Se suman, ¿no es cierto? Sería B más C en este caso, en esta parte. Ahora, en el denominador también veo un producto de potencias igual base. Por lo tanto, conservo la base y sumo sus exponentes, D más D. Ahora, ¿cómo hago de la misma base esto? Pero si me fijo, yo tengo un cociente o una división de potencias igual base, en la que conservo la base y en este caso resto sus exponentes. Sería D más E, menos D más E, ¿no es cierto? Pero aplicando ya propiedad distributiva, en este caso, tendría A elevado a la B más C menos D menos E, que tengo la respuesta en el literal A, ¿no es cierto? Eso sería básicamente. No hay problemas en esa parte. Chicos, no hay problemas en esa parte. Pasamos a la siguiente. No lo hice. Ya, vamos a pasar entonces. Tenemos ahí la siguiente pregunta. Determinen los polinomios simplificados que presentan, determinen los polinomios simplificados que representan el área sombreada en la figura, considerando que ambos son cuadrados perfectos. Ojo con eso, que los dos son cuadrados perfectos. Entonces, aquí mismo me pide que hallemos el área sombreada. En este caso, el área que está coloreado con verde, ¿no es cierto? Ya. Primero, para sacar el área sombreada, yo necesito sacar el área mayor y luego restarle del área menor, ¿no es cierto? En este caso, el área mayor, ¿cómo lo hallo? ¿Cuál es el área de un cuadrado en este caso perfecto? El área de un cuadrado, ¿cuál es? ¿Cuál es la fórmula? Chicos, Base por ¿cuál? altura o lado por 2. Ya, sería lado al cuadrado. En este caso, el área mayor vamos a tener como lado 5x más 2. Entonces tendría 5x más 2 al cuadrado. Resuelvan, por favor, eso. En este caso tenemos un binomio al cuadrado, ¿no es cierto? En el que aplicamos la siguiente propiedad. El primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero, en este caso 5x, por el segundo, en este caso que es el 2, y más el segundo al cuadrado. Por lo tanto, el área mayor quedaría 25x al cuadrado más 20x y más 4, ¿sí o no? Ya tengo del área mayor. Ahora me falta hallar del área menor. En este caso vamos a utilizar la misma fórmula, lado al cuadrado. Y el lado decimos que vale x menos 1. Y al cuadrado tendríamos de la siguiente manera. El primero elevado al cuadrado sería x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. ¿Cuánto me genera? Chicos. Ahora vamos a ponerlo ya. Más el doble producto del primero que es x por el segundo que es menos 1. Y más el segundo que es menos 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, me quedaría que el área menor, en este caso es x cuadrado menos 2x y más 1. Recuerden que menos 1 al cuadrado es 1. Entonces ahí yo ya tengo el área menor. Ahora, ¿qué tengo que hacer para hallar el área sombreada? Simplemente yo tengo que hacer una resta, ¿no es cierto? Del área mayor menos del área menor. En este caso, ¿de cuáles yo tendría que cambiar el signo, chicos? Tendría en esta parte 25x Del área cuadrado menor.
más 20x, muy bien, más 4. En vez de poner menos y toda la expresión del área menor, simplemente ya le cambio de signo, ¿no es cierto? Porque sé que adelante de este polinomio como tal, yo tengo el signo menos, entonces voy a cambiar. Entonces ya no sería x cuadrado, sino menos x cuadrado. Ya no sería menos 2x, sino más 2x. Ya no sería más 1, sino menos 1. ¿Ya? Por lo tanto, ahí ya puedo agrupar. Y digo más 4 menos 1, más 3. Más 22x más 2x, más 20x más 2x sería más 22x. 25x al cuadrado menos x al cuadrado sería 24x cuadrado. Entonces aquí recién hallé yo el área sombreada. ¿Y dónde yo tengo esa respuesta? En el literal B. Eso sería básicamente lo que yo tengo que realizar. ¿Alguna duda respecto a esto? No, profe. Ya, hay un método que les había yo mencionado en clases y también en esta parte de clases virtuales, que cuando nosotros trabajamos con polinomios o expresiones polinómicas, tenemos que jugar con los términos independientes. En este caso, voy a jugar, simplemente hagamos que el lado va a valer 2 y el lado aquí va a valer menos 1. Entonces, decimos que el área mayor, en este caso, sería el lado al cuadrado. Si decimos que vale 2, ¿cuánto sería? 4, ¿no es cierto? Y del área menor, ¿cuánto sería? Lado al cuadrado, lo mismo, ¿no es cierto? Menos 1 al cuadrado sería 1. Ahora, para hallar el área sombreada, tendría área mayor menos el área menor. En este caso, 4 menos 1, 3. 3 tendría que tener el área sombreada como término independiente, en este caso más 3. Donde yo tengo, acá tengo menos 1, no puede ser. Acá peor, acá peor. Por lo tanto, por descarte, podríamos decir que es la B también la respuesta correcta. Cualquiera de esos dos métodos pueden manejarlo, por favor. Ya, pasamos a la siguiente o hay alguna duda. No, Lice. Ya, vamos a continuar entonces. En una feria se presenta una nueva técnica de control de plagas con un producto ecológico que tiene más ventajas que los pesticidas tradicionales. El perímetro requerido para aplicar una prueba piloto es de 58 metros. Ojo con esto, que tenemos el perímetro como 58 metros. Y la configuración del terreno que se dispone se muestra en la figura. Ya, básicamente aquí lo que les pide ya, miren chicos, en esta parte tendríamos como perímetro que es 58 metros, ¿no es cierto? Ya. En base a eso me está pidiendo que nosotros hallemos el valor de Z. ¿Sí o no? Entonces, chicos, por algo nos pone la gráfica y si ya sabemos cuánto vale el perímetro, simplemente yo qué tengo que hacer. Perímetro yo sé que es la sumatoria de los lados. Entonces voy a igualar los lados simplemente a 58, que vale el perímetro como tal. Entonces tendría lo siguiente. Vamos primero por acá. Sería 4z más 2. Vamos por acá. Más 10 más z sobre z medios. Más 2z. Más 40 más 40 menos 5z es igual a ¿cuánto me dice? A 58, ¿no es cierto? Ese es el perímetro. Entonces, en este caso, chicos, tenemos que simplemente despejar la variable z, que es mi incógnita. Z va a ser mi incógnita. Ya, z va a ser mi incógnita.
Ya, en este caso, ya. Miren, chicos, entonces para agrupar, simplemente yo tengo que mirar la variable. En este caso, 4z puedo decir, 4z, ¿con cuál le agruparé? 4z más z medios, más 2z y menos 5z, ¿no es cierto? Y las variables independientes voy a enviarlos al segundo miembro. En este caso tendría 58. En este caso el 2 como pasa con menos 2. 10 como pasa menos 10. Y el 40 menos 40. Tendríamos en el primer miembro ¿cuánto? Si hacemos 4z menos 5z sería menos z, ¿no es cierto? Y 2z menos z, solamente me queda z. Me quedaría entonces z medios más z. 58 menos 2, menos 10 y menos 40, ¿cuánto me genera? 6, ¿no es cierto? Me genera 6. Ya, chicos, en este caso, 2 por z, ¿cuánto sería? 2z. Y más z me quedaría 3z medios. Es igual a 6. Aquí yo puedo simplificar, ¿no es cierto, chicos? La tercera 1 y la tercera 2. Entonces me quedaría z medios es igual a 2. Pero el 2 puede pasar a multiplicar, por lo tanto me quedaría que z es igual a 4. ¿Y cuál ha sido mi respuesta correcta? El literal C. Simplemente yo ahí despejé. ¿Hay alguna duda respecto a esta pregunta? No le hice. Ya, verán que está sumamente fácil, solamente despeje. Si ya no se acuerdan, despeje y ya irán por favor a revisar. Ya, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Miren, chicos, ahí particularmente estamos hablando de un tema muy fácil, muy sencillo, ¿no es cierto? De intervalos. Vamos a ver qué nos pide. Un tipo de bacteria A solo puede vivir en la temperatura ambiente T en grados Celsius. Cumple, me dice, esta condición, ¿no es cierto?, de temperatura que viene dado en desigualdades. Otro tipo de bacteria B solo sobrevive, si la temperatura ambiente T en grados Celsius cumple la desigualdad. Ya, muy bien, ahí tenemos la desigualdad. Si las bacterias de tipo A y de tipo B se colocan en una cámara climatizada de temperatura variable, ¿para qué valores se puede configurar la temperatura de esta cámara en grados Celsius para que sobrevivan las bacterias de tipo A? Ojo con eso, para que sobrevivan las bacterias de tipo A, pero no las de tipo B. Entonces, ¿qué básicamente me está pidiendo que realice? A Una diferencia menos, de intervalos. muy bien, la diferencia de intervalos, en este caso A menos B. Dice que las de B no tienen que sobrevivir por nada del mundo. Por lo tanto, voy a decir A menos B. Ya, chicos, en este caso, aquí yo tengo dado que el intervalo A está dado en desigualdades, ¿no es cierto? Pero yo a esa desigualdad puedo transformarla a, a intervalos como tal. Entonces, en este caso, yo voy a graficar, ¿ya? Voy a graficar. Tenemos ahí a la recta real, digamos que acá está el 0. Me dice que va desde menos 4, pongamos 1, 2, 3, 4, menos 4, hasta el 3. ¿Ya? Va el primero. Ya no me va a alcanzar, creo. Vamos a borrarlo. Ya, digamos que está el menos 4 acá, ¿ya? Y el 3 por esta parte. Ya, entonces voy a denotarlo con color tomate, esta parte de acá. El intervalo A, que viene desde menos 4 hasta el 3. Este es el intervalo A. Pero miren, chicos, en menos 4, ¿yo qué pongo en el extremo del menos 4? ¿Abierto o cerrado? Abierto. Abierto, muy bien. Aquí es abierto. ¿Por qué? Aquí yo solo tengo menor que, ¿no es cierto? En este caso, en el 3 yo pondría cerrado, porque ahí sí tengo menor o igual que. Ya, continuamos. O a su vez también me dice que yo tengo desde el 8, pongamos por acá el 8, hasta el 3,
que está más o menos por acá, ¿ya? Entonces, en este caso, corresponde también a la bacteria de tipo A. Ojo con eso. Entonces, vendría desde el 8, en este caso abierto, y el 13 cerrado. Este corresponde a la verán. Ahora, del tipo B me dice que está configurado por la desigualdad que va desde -1, que más o menos está por acá, desde -1, pongámoslo acá, hasta el 11, ¿ya? Pongámoslo por acá. Voy a poner con otro color, voy a ponerlo con verde. El B iría desde -1 hasta el 11. ¿Ya? En -1 yo tendría cerrado, ¿sí o no? Y en el 11 tendría yo abierto. Ya, chicos, entonces ahí yo ya tengo planteado, ¿no es cierto? Simplemente voy a decir A menos B, ¿cuánto es el resultado? Ya. Si me dicen A menos B, se elimina toda la parte que incluye de B, ¿no es cierto? En este caso se elimina todo lo que yo rayé. Ahora, me quedaría el nuevo intervalo, es decir, el resultado me quedaría de esta manera, que va desde menos, de esta parte de acá, y esta parte de acá me quedaría, ¿sí o no? Entonces ahí tenemos dos intervalos separados, y cuando yo tengo dos intervalos separados, estamos hablando de unión, ¿no es cierto? Más no de intersección. Entonces siempre yo voy a poner unión cuando yo tenga dos intervalos separados. Entonces, chicos, la primera parte sería abierto, desde -4 hasta el 1, verán, hasta el -1, abierto o cerrado, chicos, ahí. Abierto. Muy bien, ahí sería abierto, porque el -1 le corresponde a la parte del intervalo A. En este caso, perdón, le corresponde el cerrado, le corresponde a B, pero ya se eliminó, ¿no es cierto? Entonces me quedaría abierto. Cambio. Ahora me quedaría esta otra partecita desde el 11 hasta el 3. En este caso, en el extremo del 11 sería abierto o cerrado, chicos. Cerrado. Cerrado, muy bien, sería cerrado. Y por el extremo del 13, como no hay interferencia, entonces es cerrado. Por lo tanto, mi respuesta correcta ha sido el literal B. ¿Alguna duda, chicos? No, Lisa. Preguntarán, por favor. Ya copiaron, podemos pasar a la siguiente. Sí, Lisa. Ya, vamos a continuar entonces. Ya, miren chicos, ahí tenemos la siguiente pregunta. Vamos a escoger un color. Ya, me dice, a dos sucursales S1 y S2 de una mueblería ubicadas en dos regiones distintas del país, se les envían semanalmente el mismo número de juegos de sala y de comedor de dos modelos distintos, M1 y M2. Como se detalla en la matriz, el precio de venta de estos muebles es diferente para cada sucursal y se lo describe la matriz, ¿no es cierto? El stock enviado semanalmente siempre se agota, me dice. Determina los ingresos semanales, ojo con esto de la sucursal S2, por vender los muebles del modelo M2. Entonces, ¿yo dónde veo S2? La sucursal S2. En esta parte de acá, que es una columna. Ojo chicos, que es una columna. Y me dice por, verán, el modelo M2, en este caso es una fila. Si ya me dijo ahí por, ¿cierto? ¿Qué operación yo tengo que hacer? De ley tengo que hacer un producto, o llamado también multiplicación. En este caso yo tendría, aquí recuerden que estos dos cuadritos son matrices. Entonces tendría el producto simplemente de esta fila por esta columna. ¿Sí o no? Entonces, chicos, vamos a multiplicar y me quedaría de la siguiente manera. De la primera posición sería 6 por ¿cuánto? 700. 6 por 700 me da ¿cuánto?
4.000 4.200. más. Sería el 4 por 400. En este caso sería 1.600. Y sumando esta parte de acá me quedaría ¿cuánto? 5.800. Y esto sería básicamente mi respuesta correcta. ¿Ya? ¿Alguna duda? Simplemente yo ahí hice la multiplicación de la fila por la columna, ¿no es cierto? Fila por la columna. Ahí mismo en el ejercicio me decía por eso hice la multiplicación. ¿Alguna duda, chicos? ¿Pasamos a la siguiente o no? Sí. Ya, vamos a continuar entonces. Ya, de esta, por favor, me van a decir la respuesta. En el chat, por favor, en el chat. Ya, muy bien. Ya veo las respuestas. Muy bien, el literal correcto en este caso sería la respuesta, perdón, sería el literal B, ¿no es cierto? Ya, vamos a identificar. Si nosotros simplemente unimos nula con C, ¿no es cierto? En este caso es un tipo de matriz en el cual todos los elementos son ceros, ¿no es cierto? Esa es una matriz nula. Si unimos 1 con C, tendríamos ya la respuesta correcta. Simplemente cumple con la B, ¿no es cierto? Ya, chicos, entonces eso sería básicamente. Es muy fácil, irán a recordar, por favor. Es teoría. Ya, vamos con la pregunta 8. A ver, uno más. Ya. Un ingeniero ambiental realiza la medición de dos presiones, en este caso, presión 1 y presión 2, a distintas alturas sobre el nivel del mar y determina matemáticamente que la suma de la primera presión, ya, ojo con esto, verán, lo que voy a resaltar. Determina matemáticamente, es decir, voy a transformar en ecuación, que la suma de la primera presión más el triplo de la segunda es igual a ¿cuánto me dice? A 30 libras por pulgada cuadrada. Además, señala que si al triplo de la primera presión se le resta, me dice, el duplo de la segunda presión, se obtiene menos 9 libras por pulgada cuadrada. Entonces, en este caso, lo que yo acabé de subrayar, simplemente de lo que está en letras, voy a transformar al lenguaje algebraico, es decir, a una ecuación, ¿no es cierto? Ya, chicos, entonces aquí me decía que la suma de la primera presión, en este caso P1, más el triplo, me dice, sería 3, ¿no es cierto? De la segunda presión. ¿Es igual a cuánto? A 30. Muy bien. Además, me dice, señala que si al triplo de la primera presión, es decir, 3P1, menos, dice, porque dice, se resta el duplo de la segunda presión, tendría menos 2P2. Se obtiene, sería es igual a menos 9. Ahí yo ya obtengo mi sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Como tal. Vamos a ver qué nos pide. El orden es muy importante, recuerden eso. Al realizar la medición con nanómetros digitales, se obtuvo que P1 es y P2 es. Ya, chicos, entonces primero vamos allá a la presión 1 y luego la presión 2. No es lo mismo decir presión 2 y luego presión 1. Ojo con eso, en sistemas de ecuaciones es muy importante el orden.
Ya chicos, ya tengo planteado las dos ecuaciones. Entonces ahí básicamente lo que ustedes tienen que hacer es resolver. Ya, podemos hacer con el método de reducción, ¿no es cierto? Que es más fácil. Miren chicos, el método de reducción prácticamente trata de que debemos de eliminar una incógnita. ¿Para qué? Para despejar fácilmente la que me sobra, ¿no es cierto? En este caso voy a eliminar, perdón, a la presión 1. Entonces, a la primera ecuación yo tendría que multiplicar por menos 3. Pues así yo tendría menos 3P1 más 3P1 que se hace 0. Ya chicos, entonces en este caso tendría menos 3P1 más, ¿cuánto? Menos 9, perdón, aquí en esta parte. Ya chicos. Tendría menos 3 por P1 sería menos 3P1. Menos 3 más 3, por 3, ¿cuánto es? Menos 9. P2 en este caso. Y menos 3 por 30, ¿cuánto es? Menos 90. Continúo, la siguiente ecuación simplemente copio. Sería 3P1 menos 2P2 es igual a menos 9. Por lo tanto, esto ya se elimina. Y me quedaría en este caso menos 11P2 es igual a menos 99. P2 en este caso me quedaría menos 99 dividido para menos 11. En este caso tendríamos que la presión 2 es igual a ¿cuánto? Ya menos por menos es más, ¿no es 9. cierto? Y 99 para 11, ¿a cuánto es? A 9, ¿no es cierto? 9. A 9, muy bien. Entonces aquí yo en la presión 2 voy a tener 9. ¿Dónde yo veo 9 en la segunda? En la única, yo veo en la respuesta D. Por lo tanto, esta sería mi respuesta correcta. ¿Ya? Simplemente con hallar uno ya puedo decir la respuesta, ¿no es cierto? Ya, en este caso sí quedó entendido esta parte, ¿o no? Sí, sí. Ya, vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta. Todas las expresiones dadas son funciones, excepto, me dice. Es decir, la que no va a ser función. Ya, para que sea función habíamos dicho que en la componente de x nunca debe repetirse. Ya, entonces en esta parte, en el literal A, vemos que no se repite, por lo tanto sí es función. En la B vemos que no se repite, por lo tanto sí es función. Vamos a la C. Vemos que se repitió, ¿no es cierto? El 1 se repite, por lo tanto esta no es función. Vamos a la D, aquí no se repite ninguna y es función. Entonces, por lo tanto, mi excepto, el que no cumple, el que nada no tiene que ver, es el literal C. ¿Por qué? Porque ahí es una relación, ¿no es cierto? Porque se repite en X como tal. No creo que haya preguntas en esta, ¿verdad? No, Lisa. Ya. Tenemos ahí en un partido de fútbol, el balón describe en 2 ocasiones trayectorias parabólicas diferentes, según sus funciones. Miren chicos, vamos a ver lo que nos pide ya. Me dice, si el eje de las abscisas coincide con el nivel del suelo del campo de fútbol, determina el caso en el que el balón alcanzó la máxima altura o la altura máxima. En este caso, chicos, vamos a observar ya. Cuando yo les había mencionado en la anterior clase que cuando me pidan altura, simplemente yo tengo que calcular la componente en y del vértice. En este caso, utilizar la fórmula de b menos b cuadrado sobre 4a más c. ¿Sí o no? Esta fórmula yo voy a utilizar para hallar mi altura. En este caso me piden que determinemos cuál alcanzó la máxima altura, pero para ello yo no necesariamente tengo que calcular cada una de sus alturas, ¿no es cierto?, para hacer la comparación. Entonces, chicos, en este caso de la parábola, me quedaría lo siguiente aplicando la fórmula. Sería
menos b, ¿cuánto vale en este caso? Sería 4, ¿no es cierto? Al cuadrado sobre 4 por a me dice. ¿Y a cuánto vale? Menos 1. Menos Muy bien. Y más c, en este caso c, ¿cuánto vale? Más 5. Resolviendo esto, chicos, mentalmente. Menos 4 al cuadrado, ¿cuánto me queda? Menos 16. Y dividido para cuánto sería? Para menos 4, ¿no es cierto? ¿Cuánto me genera? A ver, vamos a hacerlo ya. Menos 16 9. sería menos 4, ¿sí o no? Y más 5. Menos por menos se hace más, ¿no es cierto? 16 para 4, ¿cuánto es? A 4. Y más 5, 9. 9, entonces tenemos que sale de la primera, ¿no es cierto? Ya, vamos a continuar de la segunda. Tendría menos, en este caso, ¿ve cuánto vale? 6 al cuadrado. 4 que multiplica a, en este caso, menos 1. Y más 1. Ya, ahora chicos, menos 36 me quedaría sobre menos 4 y más 1. Menos por menos se hace más, ¿no es cierto? 36 dividido para 4 es 9. Y más 1 sería 10. Por lo tanto, ¿cuál ha alcanzado la máxima altura? ¿A o La B? B. B, muy bien. B ha alcanzado la máxima altura. Entonces, eso sería mi respuesta correcta. Ya, aquí lo tenemos. Entonces, B sería mi respuesta correcta. Vamos a continuar, por favor, con la siguiente pregunta. Ya, ahí tenemos. En un laboratorio de sonido se determina la función y es igual a h, función de t, que representa la medición de decibeles a lo largo de la temperatura de un catalizador de un automóvil, como se indica en el gráfico. Determina el dominio, me dice, ojo con esto, dominio sobre el cual se está realizando el análisis de medición de decibeles. Ya chicos, entonces en esta parte, si me está pidiendo el dominio, yo rápidamente me fijo en el eje X. Entonces, como concepto, dominio decíamos que son los valores que toman la variable de X, en este caso el eje de las abscisas, ¿no es cierto? Entonces, yo voy siempre de izquierda a derecha, es decir, de los negativos a los positivos. En este recorrido yo encuentro que está el menos 4, primero, ¿no es cierto?, que toma el valor, que viene acá. Y luego se extiende hasta el 8. Y de ahí ya no avanza más la función o la gráfica. Entonces sería prácticamente que va desde menos 4 hasta el 8. Cerrado. ¿Por qué cerrado? En este caso ya veo esas figuras que están coloreadas, ¿no es cierto? Si vendría de esta manera, diría que era abierto, pero en este caso es cerrado. Por lo tanto, mi respuesta correcta ha sido literal B. ¿Alguna duda, chicos? No, Lisa. Ya, vamos a continuar entonces. Preguntarán nomás, por favor. A ver, vamos a revisar el chat. Ya. Ya, me dice la pregunta 12. El área de una pared rectangular está dada por la función polinómica m función de x es igual a x cuadrado menos 5x menos 14. Y la longitud de su base está dada por la función n función de x es igual a x menos 7. Calcule, me dice, la función polinómica que representa la altura h de x. Si se sabe que esta se obtiene por donde n función de x es distinto de 0. Ya chicos, entonces en esta parte yo tengo que simplemente hacer una división, ¿no es cierto? De m de x dividido para n función de x. Un ejercicio similar habíamos hecho anteriormente, ¿no es cierto? La semana anterior. Entonces
yo les había enseñado un método, que simplemente yo tengo que tomar las variables independientes. Entonces digo, obviamente voy a hallar otra variable independiente, ¿no es cierto? Ya, de mx tengo menos 14 y de n, función de x, yo tengo menos 7. Entonces, menos por menos se hace más, ¿no es cierto? 14 para 7 a 2. Yo en las respuestas, ¿dónde tengo con un término independiente más 2? Yo tengo en el literal de, ¿no es cierto? Y esa sería mi respuesta correcta. ¿Ya? ¿Sí quedó entendido? Sí, Lisa. Ya. O a su vez pueden hacerlo dividiendo normalmente, ¿no es cierto? División de polinomios. Ya, eso van a hacer ustedes, ¿ya? Y debe salirles lo mismo. Vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta. La forma que tiene la cubierta de una casa está dada por la función trigonométrica. En este caso tenemos la función seno, ¿no es cierto? La función seno. Continúo. Si se desea colocar un soporte vertical para mejorar la resistencia cuya dimensión está en centímetros, determine la máxima longitud que debería tener el soporte. Ya miren chicos, todos sabemos que la función seno viene dada de esta manera. ¿Sí o no? Aquí tenemos el origen y en esta parte del máximo, del punto máximo tengo 1 y el punto mínimo tengo menos 1. Ya. Además de eso, yo conozco que acá tengo 90 grados, ¿sí o no? Y acá cuánto tengo 180, ¿no es cierto? Acá en esta parte 270 y 360. Por ello decimos que esto es un ciclo completo. Ya, y esto se va al infinito, ¿no es cierto? De esta manera. Esto lo mismo se va al infinito negativo. En esta parte hagamos relación. Me dice que la casa está cubierta de esta manera, ¿no es cierto? De esta manera está cubierta la casa. Y me dice que va a colocar un soporte vertical. Este va a ser el soporte. Y me dice determine la máxima longitud. Es decir, cuando me pida máxima longitud, ¿en qué ángulo va a estar? Chicos, ¿en qué ángulo va a estar? En el ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Ahí va a estar el punto máximo. ¿Ya? Entonces, básicamente yo lo que tengo que hacer con esta función es simplemente reemplazar. Reemplazar en vez de seno de x, yo voy a poner ahora seno de ¿cuánto? 90 grados. Muy bien, 90 grados. Más 15 quintos. Ahora, chicos, tendría de esta manera f de x es igual. 15 quintos, ¿cuánto es? 3. 3, ¿no es cierto? Y seno de 90, ¿cuánto vale? Chicos, ¿se acuerdan? ¿Cuánto valdrá? Seno de 90 en este caso, si estamos hablando, valdrá 1, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, seno de 90, acordarse que es 1. ¿Ya? Y más 15 quintos, ¿cuánto es? 3. Por lo tanto, tenemos que la altura máxima en este caso, o sí, la longitud máxima vale 6. Y esa sería mi respuesta correcta. Ya habían hecho un ejercicio similar, ¿no es cierto? Con el profe Edwin, ustedes, ¿sí o no? El de la ola, ¿se acuerdan? Es similar este ejercicio. ¿Sí hicieron o no? Sí creo, no me acuerdo bien. Ya, ¿continuamos con la siguiente o hay alguna duda? No, profe, siga nomás. Ya, verán que cuando me diga máximo siempre yo reemplazo
90 grados. Ya, entonces ahí tendríamos que la respuesta es la B, ¿no es cierto? Ya, vamos a hacer la 14, por favor. Me dice, complete el enunciado. Durante los 3 primeros días de campaña de recolección de botellas plásticas para reciclaje, los alumnos de un colegio recogieron 2, 4, 6 botellas, respectivamente. ¿Ya? Si se mantiene en número de botellas recogidas diarias, deben pasar días para que se reúnan 600 botellas necesarias para cumplir con una meta propuesta. Miren, chicos, entonces vamos a sacar datos, ¿ya? En este caso, yo tengo que es una progresión aritmética. ¿Ya? Es una progresión aritmética, en la cual yo les había mencionado dos fórmulas muy importantes. AN es igual a A1 más D por N menos 1. O a su vez Sn, que es la sumatoria de n términos, es igual a n sobre 2 multiplicado por 2a1 más d por n menos 1. Aprenderse esas fórmulas, por favor. Entonces, chicos, vamos primero a sacar datos y a ver qué tengo que hallar y cuál fórmula puedo utilizar, cuál de estas dos. En este caso yo tenía la progresión, que iba de 2, 4 y 6. Además tenía un total de 600 botellas, ¿no es cierto? Botellas, ¿sí o no? Y me pedía la cantidad de días. Yo no conozco los días, ¿sí o no? Entonces, en base a esto, A1, ¿cuánto va a valer? A1, ¿cuánto va a valer? 2. Muy bien, 2, es el primer término. Ya, continúo. N, ¿cuánto va a valer? Chicos, N, ¿cuánto va a valer? Eso es lo que tengo que hallar, chicos. Eso es lo que tengo que hallar. Recuerden que es el número de días, ¿no es cierto? N es el número de días. Por lo tanto, eso yo no conozco. Voy a hallar. Ya, además tengo la SN, podríamos decir, que es el total de botellas, que es 600, ¿no es cierto? Y la diferencia, ¿cuánto será? Chicos, 2. muy bien, sería más 2. Ya, en base a estos datos, ¿cuál fórmula puedo utilizar, chicos? La segunda. Muy bien, la segunda. Voy a utilizar la segunda fórmula. En este caso, Sn yo tengo el valor, que es 600. N es lo que voy a hallar, sería N medios. Y 2 por A1, en este caso sería 2 por 2, 4. Más la diferencia que vale 2 y N, en este caso que voy a hallar, menos 1. ¿Ya? Resolviendo tendría que lo siguiente, ¿no es cierto? 4 más 2n y menos 2. 600 es igual a n medios que multiplica a 2n en este caso, más ¿cuánto? Más 2. 4 menos 2 es más 2. Ya, chicos, yo les había enseñado una parte donde yo puedo hacer esto, ¿no es cierto? Simplificar de esta manera. ¿Sí o no? Porque está multiplicando. Y yo puedo simplificar, pero a las dos partes. Entonces, me quedaría de esta manera. 600 es igual, n por n, ¿cuánto es? N cuadrado. Y n, en este caso me quedaría 1, verán ahí. Y n por 1 sería más n. Ahora, chicos, ahí yo tengo una ecuación cuadrática, en la cual debo de igualar a 0. Tendría n cuadrado más n menos 600. ¿Qué hago ahí, chicos? Voy a factorar. Vamos a ponerlo acá ya. Voy a factorar. En este caso, dos números que multiplican. Ya, perdón. Primero me quedaría n por un lado y n por el otro lado. Más por más, más. Y más por menos, menos.
Ahora, dos números que multiplicados me den 600 y sumados me den más 1. Pero si ustedes, si se fijan, 25, 24. muy bien, si se fijan ya pueden encontrar en las respuestas esos dos números. Siempre fíjense en las respuestas, porque ahí les van a poner los dos números de ley. Entonces, de aquí yo veo que hay 24 y 25. Yo digo 24 y 25, multiplicando da 600. Y si primero le pongo 25 y luego 24, ahí entonces se cumple, ¿sí o no? Entonces, N1 tendría que vale menos 25 y N2 tendría que vale 24. Por lo tanto, chicos, ahí yo ya tengo las posibles soluciones, pero el día habrá en negativos. No, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi respuesta correcta sería solamente 24. Ya, chicos, ¿alguna duda respecto a eso? Dice. ¿No o sí? No, profe. Ya, verán, entonces ahí sería mi respuesta correcta. El literal. Ah, ¿verdad? Ya. Ya, ustedes van a hacer la 15, por favor. Simplemente yo voy a mirar sus respuestas, ¿ya? Y les voy a decir si está bien o no está bien, ¿ya? Solo una respuesta veo. ¿Qué fue los demás, chicos? Están 27 personas. Todos deberían de contestar. Ya, muy bien. Ya, chicos, vamos a realizarlo, por favor. Un seguidor óptico de una máquina cortadora de plasma describe el movimiento de corte de una plancha desde el punto A hasta el punto B. Tenemos aquí el punto A hasta el punto B. Como se indica en la figura. Determine, me dice, la distancia de corte realizado por la máquina de plasma desde el punto A hasta el punto B. Es decir, esta distancia yo no conozco y la voy a hallar. Pero yo ahí me doy cuenta que son 2 puntos, ¿no es cierto? Y me pide básicamente la distancia entre 2 puntos. Entonces, yo les había dado una fórmula que para hallar la distancia es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Sí o no? Para hallar la distancia entre 2 puntos les había dado esta fórmula que ustedes deben de aprenderse. Entonces, chicos, ahí básicamente vamos a poner, ustedes pueden poner a A o a B, pueden poner X1 o Y1, pueden poner a cualquiera. En este caso yo voy a poner a A, le voy a poner X1 y Y1. En este caso a B tendría que poner X2 y Y2. Ya, chicos, entonces vamos a decir, vamos a reemplazar básicamente. Tendríamos en X2, ¿cuánto vale? Tenemos acá, ¿no es cierto? Verán, sería menos 2 y menos X1, ¿cuánto vale? 3 elevado al cuadrado. Más Y2, ¿cuánto vale? Vale menos 1. Y menos Y1, ¿cuánto vale? 2. Muy bien, elevado al cuadrado. Ahora, chicos, rápidamente yo voy a decir lo siguiente. Menos 2 menos 3, ¿cuánto es? Menos 5, ¿no es cierto? Y elevado al cuadrado, ¿cuánto se hace? 25.
más menos 1 menos 2, ¿cuánto es? Menos 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto se hace? Más 9. Por lo tanto, mi respuesta correcta es, sumando 25 más 9, raíz de 34, que lo tengo en el literal D. Por lo tanto, la respuesta correcta sería raíz de 34. ¿Quedó entendido, chicos? Sí, dice. Ya, verán que es sumamente fácil. ¿Continuamos o hay alguna duda? Chicos, por favor, solo veo que una persona está hablando y los demás. No, profe. Ya, entonces continuamos. Ya, ahí tengo que sobre una mesa de billar se lanza una bola cuya trayectoria forma una línea recta. ¿Cómo se muestra en la figura? Esta trayectoria de la bola pasa por un punto A y su vector director es, ahí tenemos en componente en vectorial, ¿no es cierto? Ya, entonces me van a dictar ya. En la gráfica mismo tenemos. A ver, ¿dónde está? Ya, me dice que prácticamente esta bola parte desde el punto A, en este caso, que está dado por menos 5 menos 10. Y su vector director es 3, 4, ¿no es cierto? Entonces, chicos, si yo me fijo en las respuestas, yo ahí tengo expresado en ecuación paramétrica, pero vamos a recordar, una ecuación paramétrica está dado por un punto cualquiera o un punto de origen, en este caso es el punto A, ¿no es cierto? Más el vector director multiplicado por el parámetro, en este caso puede estar T o P. Ya, chicos, entonces en base a eso vamos a realizar. Si yo tengo aquí separado, ¿no es cierto? Voy a ubicarlo X y Y. Y digo, en el punto cualquiera, en este caso el punto A, sería menos 5, ¿no es cierto? En X. Y menos 10 en Y. Ahora sería más del signo de la ecuación paramétrica como tal, ¿no es cierto? Más del vector director. En X, ¿cuánto vale? 3, ¿no es cierto? Acá tenemos. Y en Y, ¿cuánto vale? 4. Acompañado cada una del parámetro T. ¿Dónde yo tengo esa respuesta? Ah, Muy bien, tengo en el literal A. Y esa sería básicamente mi respuesta correcta. ¿Sí quedó entendido? sí, dice. Ya. ¿Continuamos entonces o no? Sí, Liz. Ya, vamos a continuar. Ya, por ejemplo, esta es muy fácil, ¿ya? Miro sus respuestas, ¿ya? No me van a decir el literal, sino cuánto sale. Si sale 14, 15, 10, 8, 25, 24, 23, eso me van a decir, ¿ya? La respuesta. Pueden utilizar el micrófono también. Nadie. A estas alturas que no me conteste nadie. Ya, vamos a revisar, tranquilos. Verán, chicos, en el folleto estaba todo de las cónicas, todas las fórmulas y todo lo demás. Irán a revisar, no han revisado nada. Ya, vamos a leer.
La estructura de un puente metálico localizado a las afueras de una ciudad tiene la forma de un arco parabólico que tiene una distancia desde el vértice al foco de 6 metros. Me dice desde el vértice al foco, en este caso que está por acá, ¿cuánto dice que vale? 6, ¿no es cierto? Si se desea soldar una barra de acero para tener mejor estabilidad, como se muestra en la figura y se sabe que pasa por el foco del arco parabólico, identifica la longitud de la barra. En este caso me está pidiendo que van a colocar esta barra, ¿no es cierto? Que pasa por el punto o por el foco. Entonces, chicos, me menciona cuánto vale o cuánto de longitud va a tener esta barra. Entonces, chicos, nosotros conocemos que esto es el lado recto, ¿sí o no? Entonces, el lado recto decimos que está constituido como fórmula, como propiedad, como 4P. ¿Qué es P? Es el parámetro. Es el parámetro, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, el parámetro, nosotros decimos que es la distancia desde el vértice hasta el punto del foco como tal. En este caso, ¿cuál es el parámetro? ¿O cuánto vale? 6. Muy bien, vale 6. Entonces digo 4 por 6, que vale el parámetro, sería 24. Y 24 va a valer esta barra. ¿Ya? Eso es una propiedad, una fórmula que yo les había puesto incluso en el folleto y tienen que repasar, ¿ya? Entonces, si les pide hallar la longitud de, en este caso, del lado recto, sería igualmente a 4P. Simplemente multiplican 4 por el parámetro. Ya, sabemos que el parámetro es la distancia desde el vértice hasta el foco. Nada más, chicos. ¿Sí quedó entendido esa parte? Sí. Ya. Irán a revisar, por favor. En el folleto estaba. Ya, entonces la D sería mi respuesta, ¿no es cierto? Ya, chicos, vamos a... La 18 ya habían hecho, ¿no es cierto? Incluso con el profe Edwin, ¿no es cierto? Pero vamos a recordar, ¿ya? Para la adquisición de nueva mercadería, una juguetería realizó un análisis de las edades de 10 niños de una comunidad, obteniendo los datos de la tabla. Ahí yo tengo mi tabla, ¿no es cierto? Con base en los datos, determine la desviación estándar, o llamada también típica. Entonces, chicos, si me pide la desviación típica o estándar, primero sabemos que la fórmula en este caso está dado por la sumatoria de xy menos la media aritmética al cuadrado sobre la muestra. Ya, perdón, aquí es raíz de la sumatoria de xy menos la media aritmética al cuadrado sobre la muestra. Esa es la desviación típica o estándar. Ojo, cuidado con equivocarse con la varianza. La varianza no tiene el radical. La desviación típica o estándar sí tiene. Por lo tanto, yo ya puedo descartar, ¿no es cierto? Decir que esto no puede ser. Ni la D. ¿Por qué? Porque no poseen radical como tal. Entonces, chicos, ahora sí vamos a dar valores a la fórmula. Si yo me fijo, aquí yo tengo sumatoria. Esta es la fila de la sumatoria. Y tengo que la columna de esta parte tiene el resultado del total como 5. Entonces, ¿en dónde reemplazo el 5? ¿Numerador o denominador? Numerador. Muy bien, numerador, en este caso 5. Y la muestra, yo les había dicho que es la sumatoria de las frecuencias absolutas. ¿Sí se acuerdan o no? Sí les dije, ¿verdad eso? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, en este caso sería 10. Ahora, chicos, yo veo que aquí son divisibles y digo la quinta 1 y la quinta 2. Entonces, me quedaría que
la desviación típica o estándar sería igual a 1/2, que yo tengo por acá. Y esa sería mi respuesta correcta. ¿Alguna duda, chicos? Verán que ya hicieron eso. No lo hice. Ya. A ver, desde aquí vamos a realizar ya. Les voy a dar un tiempito, 1 minuto, y de ahí les vamos a hacer participar para que interactúen también. Ya, tienen 1 minuto desde ahora, por favor, para hacer la 19. Profe, ¿me puede dejar copiar el ejercicio anterior? Solo me falta una partecita, por favor. Ya. Ya. Ya, gracias. Ya, entonces ahí tienen la 19 ya. Van a hacerlo, por favor. Ya, chicos, ya es tiempo, ya. A ver, vamos a ver. Si sacaron la respuesta. Ya, muy bien. A ver si nos ayudas. Jonathan Lozada. Jonathan Lozada. Si me escucha Jonathan Lozada. A ver, otro nombre. Jocelyn Moreno, ¿me escucha? Jocelyn Moreno, ¿me escucha? Veo que no quieren participar. Lucía Peña, ya voy a anotar esto, por favor. Jonathan Lozada y Jocelyn Moreno. A ver, Lucía Peña, ¿me escucha? Sí, profe. Ya. Por favor, de lectura, identifique de qué tema estamos hablando y cómo hallaría usted la respuesta. ¿Qué haría? A un Congreso Nacional de Matemáticas se invita a 6 profesores de una ciudad A y cinco de la B y 4 de la C. En uno de ellos será elegido al azar para dar un discurso con base a la información. ¿Cuál es la probabilidad de elegir a un representante de la ciudad A? De probabilidades, profe. Ya. ¿Qué hizo para hallar la respuesta? Y básicamente. Mm, Entre sería entre la ciudad A y la ciudad B. Ver- A ver. Si hablamos de probabilidad, yo les había dicho que la probabilidad está dado por el parte y un todo. Para que se les haga más fácil, les doy esta fórmula, parte y un todo. Ya, entonces, por ejemplo, hablemos de una moneda. Les había puesto un ejemplo. Si yo lanzo al aire, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara? Entonces la parte sería lo que me pide, es decir, cara. ¿Y cuál sería el todo como tal? Sería la moneda. ¿Sí o no? Entonces, chicos, así tenemos que proceder. Entonces, le pregunto a usted mismo, ¿cuál es la parte aquí? ¿O cuál es lo que me pide? Sería los 6 profesores que están Muy y la bien, ciudad. porque me pide de A, me dice que 6 profesores son de la ciudad A. Ujú. Obviamente estamos hablando estamos hablando de profesores, ¿no es cierto? Solo para identificar me pone que es de la ciudad A.
pero en la pregunta como tal me dice cuál es la probabilidad de elegir un representante de la ciudad A. Eso es lo que me pide, por lo tanto es mi parte. Ciudad A, ¿cuántos profesores son? 6, ¿no es cierto? Esa sería mi parte. ¿Y el todo cómo hallo? Sumamos a todos los profesores, se podría decir. Ya, muy bien. Sumamos a todas las variables, en este caso, que se nos presenta. Sería 6 más 5, 11. Y más 4, ¿cuánto es? 15, ¿no es cierto? 15. Por lo tanto, mi respuesta correcta, ¿cuál ha sido? El literal A. Muy bien, el literal A. ¿Quedó entendido? ¿Sí quedó entendido o no, chicos? Sí, Lice. Ya, verán, como les había mencionado yo en la anterior clase, en probabilidad en algunos casos les viene simplificado, en otros ejercicios no, pero cuidado con confundirse, algunos se confunden en esa parte. Ya, cuidado con confundirse. Vamos con la 20. Por favor, si nos ayudas, Nando López. Nando López Santana. Si me escucha. Si me escuchan, chicos. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Lice. Ya. Pamela Tonato, entonces. Ya les voy a anotar ya a los que no están actuando. Valeria Costa, si me escucha. Valeria Costa, ¿me escucha? No. A ver, ¿quién quiere participar en la 20, por favor? Ya, Lice, yo le ayudo. Ya, a ver. En un viaje escolar organizado por la profesora de matemáticas para 90 alumnos del curso que comprenden primero, segundo y tercero de bachillerato. 30 de los que van son de primero de bachillerato, 40 son de segundo de bachillerato y 20 de tercero de bachillerato. Si la profesora necesita un ayudante para el viaje, ¿cuál es la probabilidad de que el elegido sea de primero o de tercero de bachillerato? Bien. Estaríamos hablando de probabilidades. Como está, la pregunta nos está tomando dos opciones, primero y tercero de bachillerato, debemos sumar las dos cantidades, que en este caso sería 30 y 20, dando un resultado 50. Esa sería nuestra parte. Y lo ponemos como numerador, y de denominador le vamos a poner la suma total de los estudiantes, que como nos da el ejercicio es 90. Simplificando 0 con 0, tenemos la opción B, 5 novenos. Ya, muy bien. Excelente. Ya, chicos, entonces, como su compañero explicó, está muy bien. Hablamos de probabilidad, donde tenemos nosotros parte y un todo. Entonces, chicos, cuando en probabilidad me estén hablando de la letrita O, yo diría que es una suma. Y cuando me hablan de la letrita I, yo digo que es una multiplicación. En este caso me dice cuál es la probabilidad de que el elegido sea de primero o de tercero de bachillerato. Entonces yo tengo que sumar, ¿no es cierto? Por lo tanto, la parte sería la sumatoria de primero y tercero, ¿no es cierto? En este caso, primero, yo de primero de bachillerato tengo que es de 30, ¿no es cierto? Y de tercero tengo que es de 20. Sumado esas dos porque me dice O, ¿no es cierto? Me daría 50. Y el todo, como dijo su compañero, nos dan en el mismo ejercicio, que es 90. Simplificando décimas con décimas o ceros con ceros, me quedaría que la probabilidad es 5 novenos. Y esa sería mi respuesta correcta. Ya, muy bien. Vamos a continuar, por favor. A ver, para esto necesito...
Ya, chicos, entonces ahí tengo la siguiente, ya. Solo le uní esta parte. Ya, a ver si me ayuda. Si me ayuda, por favor. Ah, a ver. Carlos Cocha, si me escucha. Sí, aquí está Ya, bien. ayúdame por favor con la pregunta 21. Primero de lectura, identifique de qué tema estamos hablando y usted cómo haría para encontrar el resultado para seleccionar cuál es. La tabla muestra un conjunto de pares ordenados en el plano. Número par ordenado. 1, 1,3, 2, 1,8, 3, 2,1, 4, 2,6, 5, 3,7, 6, 4,2. Con base en la tabla, todas las afirmaciones son correctas, excepto A. El conjunto de los pares 1, 3, 5 es una función. B. El conjunto de los pares 2, 3, 5 es una función. C. El conjunto de los pares 2, 3, 4 es una función. D. El conjunto de los pares 1, 2, 5 es una relación. Ya, ¿cuál es la respuesta para usted? Para mí la respuesta es la D. La D. Ya, me dice que es la D. Ya, muchas gracias. Vamos a realizarlo ya. La tabla muestra el conjunto de pares ordenados en el plano. Miren, chicos, aquí me está pidiendo que todas son correctas, excepto, me dice. Entonces, la que es incorrecta, vamos allá. El conjunto de los pares 1, 3, 5 es una función. 1, 3, 5, perdón. Ya, 5 es una función. ¿Se repite en X? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, sí es función. El conjunto de los pares 2, tengo el 2, 3 y 5 es una función. Puede ser, sí, ¿no es cierto? Porque no se repite, sí puede ser. El conjunto de los pares 2, 3, 4, ya vamos a ver, 2, 3 y 4 es una función. No, No, ¿no es cierto? Porque se repite el 2, no puede ser función. Esta no es. El conjunto de los pares 1, 2 y 5, tengo el, a ver, voy a borrar esto porque se confunde. Ya, 1, 2 y 5 es una relación. Sí, ¿no es Sí. cierto? Porque sí se repite, por lo tanto es una relación, está correcto. Entonces mi acepto ha sido el literal C. Ojo, no ha sido el D. Entonces es el literal C, chicos. Entonces aquí básicamente estamos hablando de funciones, ¿no es cierto? Ya, es muy fácil. ¿Alguna duda respecto a esto? No les. Chicos, no, profe. ya. Vamos a continuar, por favor. Ya, a ver. Ahí tenemos la siguiente pregunta. A ver, ¿me va a ayudar, por favor? Anaí Pombosa. Anaí, si me escucha. Andrés Carrillo, si me escucha. Sí, sí. Ya, a ver, ayúdame con la de lectura, por favor, y qué tengo que hacer. Ya. La ganancia de una granja en función de la cantidad de conejos se puede representar mediante la fórmula GC igual 2 logaritmos de C menos logaritmo de 5C más 14, donde G ganancias y C número de conejos. Con base en los datos, ¿cuántos conejos había cuando la ganancia era cero? Entonces aplico propiedades de logaritmos y igual a cero a la función, en la que 2 pasa como exponente y divido el otro. Ya, muy bien.
Si está excelente lo que dice. Ya, vamos a hacerlo, por favor, en este caso. Está muy fácil, ¿no es cierto? Esta ecuación logarítmica. Ya. ¿Cuántos conejos había? Me dice. Entonces, C ha sido mi incógnita. C, recuerden que es el número de conejos. Cuando la ganancia era 0. Es decir, en G función de C, ¿qué tengo que poner? 0, ¿no es cierto? Voy a poner 0. Y es igual a 2 logaritmo de C menos logaritmo de 5C más 14. Ya, chicos. Entonces, en esta parte, yo como tengo igualado a 0, ¿puedo pasar al menos logaritmo de 5C más 14 al otro lado? Sí, ¿no es cierto? Y pasaría sumando. Por lo tanto, me quedaría logaritmo de 5C más 14 es igual a 2 logaritmo de C. Ya, chicos. Ahí yo ya puedo decir que elimino esta parte de acá. O sea, elimino logaritmos. ¿Puedo o no puedo? Aún no. No, ¿no es cierto? Primero aquí en el segundo miembro, aún no aplico la propiedad como tal. Entonces, tendría logaritmo de 5C más 14 es igual al logaritmo de C al cuadrado. Recuerden que el 2 regresa como exponente. Entonces, ahí yo recién puedo decir que puedo simplificar de esta manera. Ya, de esta manera, ¿sí o no? Entonces me quedaría 5C más 14 es igual a C cuadrado. Yo ahí veo que tengo una ecuación cuadrática, ¿sí o no? Entonces, una ecuación cuadrática simplemente yo tengo que igualar a 0. En este caso me quedaría 0 es igual a C cuadrado menos 5C y menos 14. ¿Sí o no? Recuerden que es más fácil factorar cuando la variable que contiene al cuadrado está positivo y es más fácil, ¿no es cierto? Por eso yo les envié a 5, 6 más 14 al otro miembro. Ya, chicos, en este caso, factorando me quedaría de la siguiente manera. C por un lado y C por el otro lado. Más por menos me quedaría menos, ¿no es cierto? Y menos por menos, más. Ahora, dos números que multiplicados me den menos 14 y sumados me den menos 5. ¿Cuál sería? 7 y 2. Muy bien, sería el 7 y el 2. Ya entonces, chicos, despejando, igualando, es decir, C menos 7 es igual a 0 y despejando C me quedaría que C1 es igual a ¿cuánto? A 7 y C2 es igual a ¿cuánto? A menos 2. ¿Habrán conejos negativos? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi respuesta es 7 como tal. ¿Ya? ¿Quedó entendido? Sí, Liz. ¿Alguna duda, chicos? Por favor, hablen, por favor. Recuerden que es mejor equivocarse ahora que en la prueba. ¿No hay dudas? No, profe. Continuamos entonces. La 23, por favor. Me va a ayudar. Sebastián Ayauca. ¿Sí me escucha? No. A ver. Jennifer Castro. Jennifer Castro, ¿me escucha? Sí, profe. Ya. De lectura, por favor. ¿Y qué haría para hallar la respuesta? Un químico hace la aleación de dos materiales A y B para formar un tercero y el modelo matemático que consigue es 5A menos 2B es igual a menos 2, menos 3A más 7B es igual a 2. Resolver es me encuentra el determinante para el material responde al valor de al aplicar la regla de Kramer. Nos tocaría ser determinantes. Ya, muy bien.
Ya, le voy a ayudar, ¿ya? O usted me va a decir qué tengo que hacer y yo solo voy a escribir. Ya, en este caso tendríamos la determinante para B, me dice, ¿no es cierto? Entonces, primero yo tengo que hacer el arreglo matemático. ¿Qué pongo en la primera columna y qué pongo en la segunda columna? Usted mismo. En la primera los que son de A y en la segunda los que son los productos, o sea, los resultados. Muy bien. Es decir, los términos independientes como tal, ¿no es cierto? Ya, muy bien, está excelente hasta ahí. ¿Ya? ¿Así está bien? Sí. Ya. Luego, ¿qué hago? Multiplicamos las diagonales. 5 por menos 22 y menos 2 por menos 3. ¿Ya? Menos sería, ¿no es cierto? Menos 3 por menos 2. ¿Sí o no? Ya, ahí, Sí. ahí tendríamos. Entonces, 5 por menos 22, ¿cuánto es? Menos 110. ¿Ya? Y me quedaría menos 3 por menos 2, ¿cuánto es? 6. Es decir, pongo 6 acá. Y me quedaría, por lo tanto, menos 116. Y eso sería mi respuesta correcta. Ya, muy bien. Chicos, ¿sí quedó entendido o necesitan que les explique esta parte? No, licenciado, está claro. Ya. Si tienen alguna pregunta, por favor, menciónenla nomás. Vamos con la siguiente. Me dice, una partícula describe una trayectoria sinusoidal al realizar un experimento mecatrónico, como se indica a continuación. Ahí tenemos una gráfica. Con base en la información, determina el dominio. Ojo con lo que dice. Determine el dominio de decrecimiento. Es decir, me voy a fijar, si me dicen dominio, me voy a fijar de ley en el eje X. Y me dice dónde la curva decrece. ¿En dónde la curva decrece? Aquí en esta parte está creciendo, pero en esta parte yo veo que decrece. Hasta esta parte, ¿sí o no? Y luego vuelve a crecer. Entonces, yo digo que va desde pi medios hasta 3 pi medios, ¿no es cierto? Entonces sería cerrado pi medios hasta 3 pi medios. Y eso sería básicamente mi respuesta correcta. ¿Entendido, chicos? ¿Hay alguna duda respecto a esto? No, listo. Ya, entonces sería, mi respuesta correcta sería el literal C. Ya, chicos, por favor, en general, ¿hay alguna pregunta? Todavía tenemos tiempo. Profe, ¿puede regresar un ratito a la gráfica, por favor? Ya. Eso así, por favor, hablando. Todos quiero que participen, interactúen. Ya, Lisa, muchas gracias. Ya, si me espera un momento nada más. Ya, ahí está. Ya. Ya, Lisa, gracias. Ya, ¿alguna pregunta, chicos, aparte de toda la forma como tal? ¿Alguna duda, chicos? De mi parte, no. Una Lisa. Ya, entonces, eso sería todo, ¿no es cierto? Voy a darles indicaciones nada más. Ya, en este tiempo que nos sobra vamos a revisar ya los deberes rapidito. ¿Cómo realizaron ustedes?
Ya. Ahí tengo ya mi... Ahí tengo la prueba 4 les había enviado y la 5, ¿no es cierto? Sí, listo. Ya, para la primera pregunta, ¿cuánto les dio como resultado? John Ibarra, si me ayuda, por favor, con las respuestas, ¿ya? Para que comparen sus compañeros. Ahí buscando la incógnita me salió a -12. Ya, muy bien. Todos sacaron -12. Chicos, Sí, Lisa. ya, continuamos. En la 2, ¿cuánto le salió? A ver, determine la mayor de dichas temperaturas. -6. Sí, listo. Ya, muy bien. -6 les debía salir. Ya, en la 3, determine cultivar en metros. El menor me dice 400. Sí, ¿no es cierto? Sí, listo. Ya. En la cuarta, irán comparando, por favor. En la cuarta, a ver, les debía de salir. ¿Cuánto les salió ahí? 18. Ya, 18 les debía salir. Continuamos la 5. ¿Cuánto les salió ahí? 141. Sí, listo. Ya, 141. Para la segunda, ¿cuánto les salió? Para la 6. 36. Muy bien, 36. Continuando la 7, ¿cuánto les salió? 54. Ya. Para la 8, ¿cuánto les salió? 5. Muy bien. La 9, ¿cuánto les salió? 60. La 10, ¿cuánto les salió, chicos? 8. Muy bien. La 11. 6. Ya, muy bien, tenemos acá 6. La 12 les debía salir, a ver, déjenme ver. Ya, he elevado a la 12 les debe haber salido. La A, Sí, listo. ya la A, muy bien. La 13 les debía salir 2, si no me equivoco. Sí, listo. Ya, 2 les debía salir ahí. Y la última, la 14, ahí me dice, ya, no es la última. Me dice conjuntos solo tienen elementos irracionales. Muy bien, sería el literal D, si no me equivoco. Sí, listo. Ya, muy bien. Y por último sería, a ver, le salió ahí? La C. Ya, muy bien, la C. Entonces eso deberían de haber tenido, chicos. Entonces, corregirán por ahí. ¿Alguna duda? No. No, listo. Vamos a revisar la otra ya rápidamente. Ya, la primera ya habíamos visto, ¿no es cierto? Que era la C. La 2 me dice, ¿cuál era ahí? Matriz Triángulo. superior. Triangular superior. Muy bien, chicos. Triangular superior es ahí. Ahí sería 3 por 5, 15. A ver. Sí. Ahí les dio como resultado la B. Sí, Sí, listo, la listo. B. Sí, ¿no es cierto? Ya. Si me espera un momento, ¿por qué? Ya. A ver. Ahí sería la B también. Chicos, Sí, listo. ya recuerden que la matriz transpuesta de filas yo cambio a columnas, ¿no es cierto? Eso quiere decir transpuesta de una matriz.
Ahí tendríamos la A, ¿verdad? Ya habíamos hecho esto incluso. ¿Sí o Sí, no? Lisa. Ya, confirmaron, por favor. Identifique la matriz triangular inferior, me dice, sería, en este caso, la D, ¿verdad? Sí, Lisa. Ya, para la siguiente sería, ¿dónde veo? A ver, ¿dónde veo? 12, la B, ¿verdad? Sí, Lisa. Ya, continuando sería menos B, me dice. Y ahí, ¿cuánto le resultó? La B. La D, muy bien. Ya, continuando con la siguiente, temperaturas mayores a 7, me dice, es decir, sería de 7 a 5. Ya, muy bien. Dicen, la 8 es la B. La 8 es la B. Sí. Ya, es que como me están dictando la B. Ya, la 9 les dio como resultado, El a C. ver, la C, ¿no es cierto? O la B. A ver, La déjame C. revisar un rato. Sí, la C es porque me dice mayores o iguales, entonces ahí es cerrado. Cerrado es en esta parte por el extremo del 7. La 10 ya hicimos, ¿no es cierto? En esta forma es la B. B, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Y la 11, ¿cuál será? Resta junio menos mayo. Resta junio menos mayo. Muy bien. Ahí tengo la respuesta. Irán comparando, por favor. Y por último, la 12, ¿cuánto era? La C. Sí, Lisa. Bien, ¿no es cierto? Ya chicos, entonces eso sería. ¿Alguna duda respecto a estas dos pruebitas que les había enviado? Chicos, ¿alguna duda? Dicen, si me puede ayudar con la resolución de la pregunta 12 de la forma 4. La 12, ya, muy bien. Esta, Sí, dicen, es que hice un ya, proceso y no sé si esté bien. ya, tranquilo, entonces ahí vamos. Una empresa de fábrica, sí, una empresa de fábrica, perdón, una empresa fabrica radios de comunicación, desea mejorar el alcance de sus equipos. De las investigaciones realizadas se ha obtenido la ecuación que relaciona la frecuencia de la onda de radio con el área de cobertura. Entonces aquí yo tengo F es igual al logaritmo natural de A menos 2. F me dice que es la frecuencia de la onda en radio, ¿no es cierto? En gigahertz. A me dice que es el área de cobertura de radio en metros cuadrados. Si se desea realizar la transmisión de una frecuencia de 10 gigahertz, entonces 10 gigahertz, ¿qué es? Frecuencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el área de cobertura en la que se podrá captar la transmisión? Es decir, chicos, me está pidiendo aquí, en este caso, el área como tal. Pero yo conozco que en vez de F yo puedo poner 10, porque 10 gigahertz denota frecuencia. Entonces voy a poner 10 acá. Es igual al logaritmo natural de A. En este caso, A es lo que voy a calcular. ¿Sí o no? Menos 2. Ahora, chicos, aquí el menos 2 es como que me está molestando y digo, voy a pasarle mejor al otro lado, ¿no es cierto? Y digo 10 más 2, ¿sí o no? Logaritmo natural de A. Aquí, en este caso, voy a ponerlo acá. Me quedaría 12 es igual al logaritmo natural de A. Ya, chicos, en ese caso, nosotros sabemos, voy a ponerlo con otro color, que el logaritmo natural tiene como base siempre, pongan o no me pongan, tiene como base el número de Euler. Entonces, si yo transformo este logaritmo a una potencia, yo obtendría mi respuesta. ¿Sí o no? Tendría
Primero, para transformar a potencia, identifico la base del logaritmo. Y la base también pasa a ser base de la potencia. En este caso, ¿no es cierto? Y mi resultado pasa a ser el exponente, en este caso, 12. Y lo que me sobra en este caso, que es A, es el resultado. Entonces decimos que A ha sido igual a ¿cuánto? A elevado a la 12, que tenemos en el literal A. Esa sería mi respuesta correcta. ¿Ya? Ya, gracias, Lisa. ¿Sí quedó entendido ahí? Sí, Lisa. Ya, chicos, ¿o alguna otra pregunta? Pregunten nomás, por favor. No, Lisa. No. Ya. 5 minutos nos faltan todavía. Por favor, pregunte. Pregunte. ¿No hay dudas? Ya, chicos, por favor, doy indicaciones nada más. A ver, vamos a... Ya, chicos, esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Hacer los deberes. Ya les había dado las indicaciones, cómo tienen que hacer. Hacerlo con proceso, por favor. Y repasar. Muchas gracias. Esto sería todo por hoy. Gracias, Lisa. Hasta luego. Gracias, Lisa. Gracias, Licen. Hasta luego, profe.